aquellos que nos acompañan por primera vez, queremos contarles que estamos estudiando la primera carta a Timoteo, la carta que Pablo escribió a Timoteo. Así que acompáñenme en su Biblia. Vamos al capítulo 3 de esta carta. Como iglesia creemos en la importancia de la predicación expositiva. Y cuando hablamos de predicación expositiva, creemos en la importancia de leer todos los pasajes de la Escritura. Pues cuando el predicador solo coge algunos pasajes, siempre va a escoger aquellos que son de su agrado o que se ajustan a su conveniencia. Cuando predicamos todas las cartas y todos los textos completos, no es el predicador quien escoge lo que tiene que enseñar, es Dios mediante su palabra el que determina lo que se debe predicar. Estamos estudiando entonces la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3, primera de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a iniciar una sección que va desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Pero por razones de los detalles, hoy solo vamos a estudiar el versículo 1. Esta sección nos llevará probablemente unos 3 sermones. Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Señor, todo siervo tuyo, todo aquel que es llamado a exponer tu palabra, comprende el temor y el temblor de este noble oficio. Y hoy reconozco, Señor, mi urgente necesidad de que tu Santo Espíritu gobierne todo lo que hoy se enseñará. Y que todos nosotros tengamos corazones dóciles y humildes para escuchar tu palabra y ponerla por obra. Guarda a esta iglesia y ayúdala a entender la importancia de esta instrucción para que podamos siempre escoger cómo y quiénes deben ser los oficiales que sirven en tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén y amén. El título de esta serie que abarca estos 7 versículos es La importancia del pastorado y sus implicaciones. Esta maravillosa carta inspirada por Dios contiene precisas instrucciones para la iglesia de todos los tiempos, de todas las culturas. Como lo hemos visto, no es para una cultura en particular como algunos alegan. No, es que eso se escribió para esa cultura. Eso es falso. La Escritura tiene instrucciones para todas las épocas y para todas las culturas. Y el Nuevo Testamento, de forma clara y explícita, contiene todas las instrucciones que la iglesia requiere. Y cuando hablo de iglesia, hablo de la iglesia de todas las generaciones y de todos los rincones del mundo. Pues Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y su palabra no cambia. Esta sección que iniciamos hoy es muy importante porque establece los requisitos que debe cumplir un oficial de la iglesia.
Cuando hablamos de oficiales, estamos hablando de ancianos y de diáconos, o como lo dice el texto, obispos y diáconos. Es tal la importancia de esta sección que vamos a poder entender que los grandes males que aqueja a la iglesia moderna corresponde a la enorme ignorancia y descuido que se tiene a la hora de escoger sus autoridades. El establecimiento de los pastores y los diáconos puede asegurar la madurez y la permanencia en el tiempo de una iglesia local o su fracaso y su completa destrucción. Durante los siguientes sermones analizaremos entonces los requisitos que se deben tener en cuenta cuando una iglesia va a elegir, cuando va a evaluar a un hombre que es candidatizado o postulado al pastorado. Es necesario que recordemos que aunque esta sección va dirigida principalmente a los pastores, todo varón de una iglesia cristiana debe anhelar el pastorado y debe ser diligente en desarrollar estas cualidades. Cuidémonos de pensar que estas palabras no son para nosotros. En un sentido, son para todos los creyentes, pero de manera especial y relevante a los varones que van a ejercer el ministerio y a todos los varones que son sacerdotes y pastores de su hogar. ¿Cuál es la estructura de esta sección? Esta sección tiene 5 temas importantes. El primero, la importancia del pastorado y sus implicaciones. El segundo, ¿cuál es el carácter moral que debe tener un pastor? El tercero, la administración familiar que debe tener un pastor. Cuarto, la madurez que debe tener el que es llamado a tan digno oficio. Y quinto, el testimonio que este candidato debe tener ante los inconversos. Hoy estudiaremos el primer punto, la importancia del pastorado y algunas implicaciones. Vamos al versículo 1 entonces del capítulo 3. Pablo inicia con las siguientes palabras. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Esta expresión, palabra fiel, es muy utilizada en las cartas pastorales y tiene un propósito: resaltar la importancia de las palabras que serán enseñadas después de esta. Sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, digna de ser creída y obedecida. Pero para nadie es un secreto que hay instrucciones en la palabra de Dios que poseen más relevancia que las otras. No mayor verdad, no mayor inspiración, no, relevancia, por las implicaciones inmediatas que tiene el obedecerla o el rechazarla. Así que cada vez que esté leyendo las cartas pastorales y se encuentre con esta expresión, palabra fiel, deténgase, porque significa que las palabras que siguen son de mucha importancia. El tono que Pablo quiere imprimir a esta sección al utilizar estas palabras es más o menos la siguiente. Iglesia, estas palabras que escucharán a continuación son dignas de toda su confianza. Deben ser creídas y obedecidas con diligencia. Son de vital necesidad para el pueblo de Dios. Ténganla en la más alta estima. Así que ese es el tono con el que vamos a estudiar esta sección. Estas palabras son muy importantes para que una iglesia crezca de manera sana y permanezca en el tiempo. Y Pablo no está exagerando a utilizar esta expresión, pues el futuro de la iglesia local, como ya lo dije, depende en gran manera de la adecuada selección de sus autoridades.
de un proceso de selección de oficiales depende que una iglesia local sea baluarte de la verdad o que se convierta en sinagoga del diablo, que sea fuente de vida o fuente de destrucción y condena, que libere o que esclavice, que permanezca en el tiempo o que desaparezca, que seamos una embajada del cielo o una embajada del infierno. Así que este tema no es de menor cuantía. Dice Pablo, una obra digna de ser anhelada. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Esto es muy importante, de alta estima. Cuando un hombre es llamado al ministerio, debe experimentar dos clases de llamado: el llamado interno y el llamado externo. El llamado interno es un deseo dado por Dios que se experimenta en el corazón. Es un santo deseo que moviliza el corazón a dedicar toda su fuerza y toda su energía por la gloria de Dios y el avance de su reino. Un deseo sobrenatural por cuidar el rebaño de Dios y por servirlo. El llamado externo es aquel momento en el que la iglesia reconoce, valida y confirma las cualidades, las cualificaciones pastorales en dicho varón que ha experimentado un llamado interno. Pueden existir hombres que tengan el llamado interno y nunca tengan el llamado externo. Pueden haber hombres que anhelen servir en el pastorado, mas nunca vayan a ser pastores. Puede pasar que hayan otros que reciban un llamado externo de la iglesia al ver su carácter, pero que este hombre nunca experimente ese deseo interno puesto por Dios por ser pastor. Por eso es necesario que a la hora de escoger un oficial tenga los dos llamados, tanto el interno como el externo. Y esto nos da algo importante que entender. Un pastorado bíblico solo puede surgir en el contexto de una iglesia local. Pues separado de la iglesia, alguien podría, entre comillas, experimentar un llamado interno, pero nunca el externo. Y los dos deben estar presentes. Nombrar un pastor solo con el llamado externo, sin convicción interna, ocasionará que este servidor, una vez se enfrente a las fuertes tensiones del ministerio, sea ahogado por este alto deber y termine sucumbiendo ante su tarea. Pero quien tiene solo el llamado interno, corre el peligro de autonombrarse pastor fuera del tiempo indicado o sin tener el reconocimiento legal, espiritual, que debe dar la iglesia de la cual hace parte. Pablo entonces nos está diciendo en este texto aspectos del llamamiento interno. Dice el anhelo, deseen. Eso apunta a algo interno. Así que Pablo nos está hablando de este llamamiento interno. Y note la palabra que escoge, dice anhelo. Anhelo en el griego hace referencia a luchar con fuerza y dedicación por algo. Cuando está diciendo anhelen algo, está diciendo es que todo su ser, toda su energía se enfoque en conseguirlo. Es un fuerte interés interno que mueve a un individuo a trabajar diligentemente por algo. En nuestra cotidianidad, quien anhela algo debe esforzarse para obtenerlo. Quien desea un título, un espacio en un equipo profesional, un cargo importante, debe tener un fuerte deseo por lograrlo. Y este deseo en forma práctica se evidencia en disciplina, en dedicación, en sacrificar horas de sueño y de ocio para obtener tan grande anhelo.
Y si esto pasa en las situaciones cotidianas, cuando alguien desea bajar de peso, cuando alguien desea un ascenso, ¿cuánto más debe haber esta fuerza y este ímpetu cuando un hombre desea, anhela la obra del ministerio? Si en las esferas cotidianas se requiere gran inversión de energía y fuerza para obtener algo, ¿cuánto más el ministerio del pastorado? Sería muy contradictorio darle un ascenso a alguien que es mediocre y negligente en sus funciones. Sería ilógico darle una beca a un estudiante con malas notas y poco interés en superarse. Igual de contradictorio sería llamar al ministerio a un holgazán descuidado que no es diligente en sus tareas. Quien no tiene esta disposición de invertir su fuerza y su vida, quien no anhela el pastorado de esta manera, debe abstenerse del mismo. Pues mire lo que dice Jeremías 48:10. Léalo conmigo, por favor. Jeremías 48:10. Jeremías 48:10 dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra del Señor, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Maldito está diciendo el que quiere hacer la obra de Dios de manera mediocre, de forma indolente, sin ninguna reverencia, sin ninguna honra, sin ninguna dedicación, pues la obra del Señor es tan digna, de tan alto valor, que debe ser llevada a cabo con esfuerzo, con excelencia y con dedicación. Entendiendo entonces qué se refiere la palabra anhelo, mire lo que está diciendo ahora Pablo. Palabra fiel es esta, ¿cierto? Bien hace el que anhela, ¿qué? El obispado. Pero alguien puede preguntar: pastor, usted empezó hablando fue del pastorado, no del obispado. ¿Por qué estamos hablando de pastores si el texto habla de obispos? En la Biblia, la palabra obispo es sinónimo de pastor o anciano. Cuando usted vea estos términos, muy seguramente, a menos que el contexto indique algo diferente, se está refiriendo a los pastores. El griego utilizado acá es episcope, que significa visitador y supervisor. La palabra obispo nada tiene que ver con un hombre que goza de superautoridad sobre otros sacerdotes o ancianos o pastores, como en algunos entornos religiosos se piensa. El obispo es un pastor, es un anciano, no es alguien con autoridad sobre otros ancianos. Y para que veamos que son sinónimos, acompáñeme a Hechos 20:17 y leamos lo siguiente. Hechos 20:17 dice: enviado pues desde Mileto a Éfeso, hice llamar ¿a quiénes? A los ancianos de la iglesia. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hechos 20:17 inicia llamando a las autoridades ancianos de la iglesia. Y en esa misma sección, en el versículo 28, los llama obispos. ¿Mandó a llamar otros diferentes? No, son los mismos. Los llama ancianos u obispos porque son sinónimos. Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien había creído. A menos que el texto indique que está hablando de una persona avanzada en edad, anciano en el Nuevo Testamento significa pastor u obispo. En el Antiguo Testamento también los sacerdotes fueron llamados pastores. Ezequiel 34:1 al 3 dice:
vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel. Creo que la evidencia es suficiente para concluir que lo que Pablo está diciendo es: hermanos, tengan en muy alta estima, deseen con toda su fuerza ser ancianos de la iglesia, ser pastores de la iglesia, obispos de la iglesia. Tengan en muy alta estima esta obra. Anhélenla con todas sus fuerzas. Pero hay un balance maravilloso que Pablo da en la expresión. Dice: el que anhela el obispado, buena obra desea. ¿Nota usted el cambio? Está diciendo: buen oficio desea, buen cargo desea. No, buena obra desea. La motivación del hombre que anhela el pastorado debe ser una buena obra, un buen deber, no un buen título o una buena posición. Un hombre llamado al ministerio no anhela la posición de pastor, anhela el servicio que debe ejercer el que es pastor. No busca ser señor de la obra, busca ser siervo de la obra. Qué distinto al interés de los hombres que sirven en este tiempo. Ya el título de pastor es muy poco, ahora quieren ser llamados líderes. Pero ya líder tampoco suena bien y pastor tampoco. Es mejor que me llamen profeta o apóstol. Y ya apóstol tampoco alcanza a describir la investidura, sino que ahora son querubines de fuego y patriarcas. Cuando el mismo Jesús se presentó simplemente como el buen pastor de las ovejas. Así que aquel que anhela servir al Señor no anhela la posición, anhela la obra que lleva implícita esa posición. Alguien escribió con sabiduría lo siguiente: la ambición por el oficio pastoral corrompe, en cambio el amor por el servicio santifica. El amor, la ambición por la posición corrompe, el amor por el servicio santifica. El hombre que desea servir en el ministerio debe evaluar su motivación, debe identificar si es por amor al servicio, a la obra, o si es por los beneficios que espera obtener a través del oficio. Algunos quieren ser pastores por la posición, no por la labor. Quieren poder, quieren beneficio propio. Muchos hombres están cansados de sus trabajos seculares y cotidianos y creen equivocadamente que al entrar al ministerio podrán tener un trabajo menos duro y con mejor paga. Qué ingenuo, a menos que quiera ser un falso maestro de la teología de la prosperidad. Aquel que quiere servir como pastor de ese movimiento herético y perverso, trabajará poco y ganará mucho. Pero aquel que quiere servir al Señor, no lo hace por una mejor paga, pues quien busca servir a Dios por una mejor paga, servirá a Satanás cuando le ofrezca un mejor salario. Por eso la motivación no son los beneficios, sino el amor a la obra. Spurgeon dijo: si un hombre descubre que su motivación por el pastorado no es la gloria de Dios, por amor a Dios, que se abstenga del ministerio, pues gran mal le hará a la iglesia. Una vez escuché a alguien que en un tono de gran emoción: pastor, ya entiendo lo que quiero ser, yo también quiero ser pastor. Porque cuando sea pastor voy a tener más tiempo disponible para mi familia, más tiempo disponible para mí mismo y no me desgastaré tanto. Qué lejos está esta afirmación de la realidad. Hay quienes equivocadamente creen que el pastorado consiste en unos cuantos sermones el domingo, unas cuantas visitas en la semana.
Hermanos, el ministerio es una noble y hermosa labor, pero está acompañada de grandes y múltiples momentos de dolor, tristeza, frustración y decepción. Es bueno anhelar el pastorado. Hombres que están acá, niños, desde ya anhelen la obra del pastorado, pero anhélenla por servir a Dios, no por querer tener un bien particular. No hay una función más noble que esta, pero tampoco hay función más dura y desgastante que esta. Y a menos que sea en el Señor y por el Señor, esta tarea es imposible. Así que Pablo está diciendo, hermanos, es muy importante que anhelen ser pastores, que anhelen ser ancianos, que anhelen ser obispos, pero por la obra en sí misma, no por la posición. Teniendo esto en cuenta, entonces, ¿de qué debe cuidarse la iglesia a la hora de escoger sus pastores? ¿Y qué debe tener en cuenta aquel que anhela el pastorado? Lo primero que debemos hacer, de acuerdo a esta introducción, es verificar que el anhelo por el cual queremos ser pastores sea correcto. Así que vamos a ver algunas motivaciones equivocadas, algunos deseos equivocados por los que alguien puede anhelar el pastorado. Y necesitamos conocerlos, aunque no los diré todos, citaré algunos. Primero, el ministerio pastoral no debe ser deseado por obtener un bien económico. Ezequiel 34:9, mire lo que dice. Ezequiel 34:9. El deseo de ser pastor, obispo o anciano no debe ser por tener más dinero o una mejor posición económica. Pues esto nunca va a pasar. Ezequiel 34:9. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca y no les serán más por comida. Aquellos pastores que se hacen ministros, aquellos hombres que se hacen pastores por amor al dinero, usan las ovejas del Señor como comida, trasquilan sus lanas, la tienen para robarlas, para engañarlas y para enriquecerse. Es por eso que en esas falsas iglesias de la teología de la prosperidad, el único que prospera es el pastor, mientras el resto de la iglesia se empobrece. Porque no son pastores, son ladrones. Y a estos, dice la Escritura, el Señor les demandará, les juzgará por tal abominación. Mateo 23:13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ese es el título que debe dársele a todos los mercaderes de la fe. Cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Eso es lo que hacen los mercaderes de la fe. Quieren dinero mientras cierran la puerta al cielo a aquellos que lo siguen. El pastorado tampoco debe ser anhelado por poder. Ay, es que yo nunca he tenido un cargo importante en el mundo. Qué rico sería en la iglesia poder liderar y tener poder sobre otros. Mateo 23:11 dice: el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Miren lo que Jesús enseña en Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Aquel que busca el pastorado por una posición de poder, de autoridad, para ser servido en lugar de servir, no es digno del pastorado. Porque el pastor de pastores nos enseñó cuál es el deber. No ser servidos, sino servir. ¿Qué lejos está esto de las celebridades de este tiempo? Pastores que tienen que andar con 20 escoltas porque hay de aquel que toque al ungido. El oficio pastoral no es para enseñorearse de las ovejas, es para servir a las ovejas. No es para enriquecerse con ellas, es para guiarlas a la mayor riqueza, que es el reino de Dios y su justicia. Así, y vamos a verlo en los requisitos, que cuando vemos hombres, sin importar su inteligencia, su elocuencia, su oratoria, si percibimos este tipo de motivaciones, si vemos dificultad para servir a otros y que siempre está buscando que le sirvan, si es un hombre que ama el dinero y siempre está buscando la forma de obtener dinero de otros de manera irresponsable y pecaminosa, que es usurero, en su trabajo, que es usurero en sus actividades, eso evidencia que este hombre no debe ser pastor, porque así mismo va a actuar cuando sea llamado al pastorado, mirando la forma de obtener siempre un bien. Pero otros tal vez no buscan dinero, otros tal vez no buscan ser servidos, otros son felices, es acaparando seguidores. Les encanta que los escuchen, les encanta que los sigan, pero no para la gloria de Dios, sino para inflar sus perversos egos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno. Estos hombres que buscan seguidores para ellos y no para la gloria de Dios, no están guiando al pueblo al cielo, los están llevando a ser doblemente merecedores del infierno. Porque el pastor que sirve a Dios no busca sus seguidores, busca formar seguidores de Cristo. Es que esta es mi iglesia, es que estas son mis ovejas, es que estos son mis seguidores. No, he ahí la iglesia de Cristo, he ahí las ovejas del Señor, y yo solo soy su siervo. Pero el pastorado tampoco debe ser causado por presiones externas. Muchos son puestos en el pastorado no porque lo desean, sino porque su papá que es pastor, su abuelo que es pastor, desea que sus hijos sean pastores. Mis hermanos, ¿qué pastor no anhela que sus hijos sean pastores? Pero una cosa es anhelarlo y otra cosa es imponerlo. Claro que anhelo que mi hijo sea pastor, pero si un día por voluntad propia dice, papá, quiero ser médico, con alegría lo aceptaré. Mas no trataré de torcer, que es lo que sucede en este tiempo, los afectos de la iglesia, para que el hijo del pastor siempre herede el trono. Hermanos, la iglesia no es una monarquía donde los hijos heredan el trono del rey. No todo hijo de pastor será pastor. Y cuidado, hijos de pastores o líderes o siervos que ejercen el pastorado porque es que es lo que quería mi papá. Porque eso tarde o temprano te hará abandonar el ministerio o que te corrompas a través de él y termines haciendo cosas perversas. ¿Recuerdan lo que pasó con los hijos de Elí? ¿No fueron sorprendidos acostándose con las servidoras de la iglesia y robándose las ofrendas?
Esto es lo que sucede cuando hombres sin llamado, que solo anhelan posición, que están ahí por presión de otros y no por un llamado legítimo, son puestos en autoridad. Terminan enredándose en actos pecaminosos e inmorales con los feligreses. Terminan en adulterios, en perversidades sexuales y en escándalos económicos. Porque no eran pastores, eran mercaderes. Y por eso la iglesia necesita conocer esta realidad. Para que si un pastor que en un momento en nuestra iglesia sirve de manera legítima llega a torcerse, no dudemos en ningún momento en llamarlo a que cese de su oficio. Pero hay otro tipo de presión externa. A veces no solo son los padres o aquellos que sirven. Hay otras personas que empiezan a ejercer el ministerio por presión de otros. Y tenemos dos historias bien interesantes en Jueces. En Jueces capítulo 9, 8 al 15, lo leo para ustedes. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres? Jueces 9, 8. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles. En otra traducción, zarza se traduce como chamizo. Respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y abrigaos bajo mi sombra. La sombra de un chamizo. Esto recrea muy bien la situación del pueblo de Israel cuando, queriendo despreciar el reinado legítimo, quisieron buscar un rey que Dios no había escogido. Muchas veces los hombres, movidos por sus deseos, cansados de muchos abusos en las iglesias, se salen de sus iglesias y cogen, tú me caes bien, vamos, yo te pago local, yo te garantizo un salario y sé nuestro pastor. Hermanos, ¿cuán grave es esto? Pero eso mismo sucedió en Jueces 18. Un hombre toma para sí un sacerdote levita llamado Micai. Le construyó y le fundió un dios y lo tenía en su casa como su sacerdote y le daba salario y alimento para que fuera su sacerdote personal. Luego vinieron los habitantes de Dan y le dijeron, ¿acaso te conformas con ser sacerdote de un hombre? Ven y síguenos y sé sacerdotes de todo un pueblo. Y el levita salió feliz. Así está pasando hoy. Hombres adinerados que salen por rebeldía de sus iglesias, consiguen incautos amantes del dinero y les montan local, les dan un salario para que les sigan enseñando lo que quieren escuchar. Estos no son pastores. Entonces, ¿qué debe hacer un pastor? Primera de Pedro, capítulo 5, 1. Acompáñeme, por favor. Primera de Pedro 5, 1. Ruego a los ancianos, que es sinónimo de pastor, que es sinónimo de obispo, que están entre vosotros, yo anciano con ellos, está diciendo Pedro. Pedro no se presenta como el superapóstol o el querubín de fuego o el patriarca. Dice, yo anciano, yo pastor como ustedes y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está en vosotros. El trabajo de un anciano, de un pastor, de un obispo no es enriquecerse, no es tener señorío sobre sus ovejas, no es tener fama y poder, es apacentar, es cuidar la grey del Señor. No a la fuerza, no imponiendo su autoridad, no siendo un líder arbitrario, arrogante, manipulador, que persuade de manera pecaminosa a sus ovejas. No lo hace a la fuerza.
Descansa simplemente en el poder de la palabra de Dios. No lo hace por ganancias deshonestas, sino con un ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están bajo su cuidado, sino siendo un ejemplo para la grey en todo sentido. He ahí el deber de un pastor. Supervisa, pero no como señor, sino como siervo. Un pastor sabe que él no es el amo, él sabe que el amo es Jesucristo. Un pastor entiende que no es amo, sino siervo. El amo impone su voluntad, el siervo obedece a su amo. Dios es quien ha impuesto sus deseos y su voluntad a la iglesia. El pastor no tiene autoridad para cambiarlos, sino para sujetarse a ellos, sujetarse a la voluntad de su amo. Claro que los pastores han recibido una autoridad delegada por Dios, pero esta debe ser administrada en el orden que Dios lo estableció. ¿Debemos ver a nuestros pastores como autoridad en la iglesia? Sí, pero ellos saben que esa autoridad debe administrarse bajo los términos que Dios les reguló, no para enseñorearse y para subyugar las conciencias de los hijos de Dios. El Señor entonces ha puesto a los pastores, fue Él quien los ordenó, es Él quien los ha establecido. El pastorado no es algo que las iglesias se inventaron, es algo que Dios puso en la iglesia. Ay, es que yo ya estoy cansado de los pastores, me invitaron a un grupo donde nos reunimos todos y somos iguales y no hay pastor y por eso estoy feliz. Pues te estás reuniendo en algo que no está sujeto al orden de Dios, porque sin importar cuántos pastores te hayan decepcionado, tienes que buscar una iglesia en la forma en que Dios la estableció, donde hay pastores. Lo que tienes que hacer es asegurarte que ahora el pastor que te va a enseñar no sea como los otros pastores, y que el que te vaya a enseñar sea conforme a la Escritura, no que haga lo que tú quieres. Un pastor no gobierna según sus pensamientos y estándares, sino según los de Dios. Así que, mis hermanos, este texto es tan claro. Y a todos los hombres que están acá les digo, niños, hombres, anhelen la obra del ministerio. Anhelen servir con toda su fuerza y con toda su vida para que otros crean y sean salvos. Ninguna otra profesión incide en la eternidad de aquellos a quienes servimos. Y no estoy diciendo que sea malo ejercer otros oficios. Hay hermanos en la iglesia que son excelentes en sus profesiones. Gloria a Dios por los médicos cristianos. Gloria a Dios por los empresarios cristianos. Pero el pastorado incide en la eternidad de aquellos a quienes servimos, en la santificación de aquellos a quienes servimos. ¿Quiere decir esto que todos los hombres deben ser pastores? No, pero deben anhelarlo. Y en un sentido, todo varón en algún momento se convierte en pastor de su hogar, de su esposa y de sus hijos. Y debes hacerlo como la palabra lo enseña. Anhélalo, anhélalo, deséalo, no mires tus debilidades, mira la grandeza del Señor para glorificarte en tus debilidades. Pero este santo deseo debe llevarse a cabo en el orden que Dios lo estableció. Debes anhelar la obra, no la posición. Debes anhelar servir, no ser servido. Debes anhelar dar todo por el ministerio, no que el ministerio se despoje de todo para hacerte rico. Esto nos obliga a dar una recomendación también a aquellos que están experimentando un llamamiento interno. Anhelo de todo corazón que muchos hombres acá anhelen, tengan este santo deseo de servir al Señor y estén experimentando ese llamamiento interno, ese intenso deseo. Pero hoy necesito enseñarte algo. Ese intenso deseo jamás puede estar separado del llamamiento externo de tu congregación. Por muy fuerte que sea tu deseo de servir,
nunca te autoproclames pastor. Es que me voy de esta iglesia porque ahí no reconocen mis cualidades. Nunca hagas eso. Tú te vas de una iglesia no porque no te reconoce por tus cualidades, sino porque empiezas a ver que su enseñanza y su práctica es contraria a la Escritura. Esa es una razón legítima para irse de una iglesia, no porque no te nombren pastor, a menos que sea por una causa pecaminosa. ¿Es suficiente el llamado interno para autonombrarme pastor? Miren, Dios está usando de manera gloriosa a través de las doctrinas reformadas y la identidad reformada un gran despertar en Latinoamérica. Y muchos están siendo maravillados por la historicidad de nuestra fe y la importancia de estas verdades. Pero esto también está ocasionando un gran desorden, porque unos cuantos jóvenes llegan, me voy de esta iglesia porque no enseñan la gran verdad que yo ahora tengo, empiezan a atacar a todos los que enseñan diferente ahora las verdades que están entendiendo, y en 2 semanas se convierten en pastores. Mis hermanos, el llamado interno y el celo por enseñar la verdad nunca habilita a un hombre a saltar el orden que Dios ha establecido. Y miren las temibles consecuencias de todo aquel que se autonombre pastor. Jeremías 23, 32. Lea conmigo. Jeremías 23, 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Acá está hablando de los falsos profetas, que se proclamaron como profetas y empezaron a dar profecías y sueños que Dios no había dado. ¿Y qué sucede? Todo esto que ellos enseñaban, como no es mandado por Dios, como no fueron enviados por Dios, entonces no hace ningún provecho al pueblo. Cuando tú te autonombras pastor con motivaciones perversas en tu corazón, nada de lo que enseñes le hará provecho a quienes te escuchan, porque Dios no te ha enviado y lo que enseñas no viene de parte de Dios. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Ay de aquellos que se hacen maestros sin serlo, que empiezan a ejercer como pastores sin tener las cualificaciones. Romanos 12:3 nos enseña que quien se autonombra es porque tiene un concepto más alto de sí mismo del que debe tener. Mire lo que dice Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando estamos en un contexto bíblico eclesial sano, donde el gobierno bíblico es sano, y de repente tú empiezas a sentir, es que a mí ya me deberían nombrar pastor, es que a mí ya me deberían tener enseñando, es que a mí ya me deberían tener predicando, pero es que no ven mis capacidades. No es porque no las vean, es porque no las tienes, porque tienes un concepto más alto de ti mismo que el que debes tener. Porque cuando esto sea de Dios en un contexto bíblico sano, la iglesia lo notará. La iglesia lo observará y de manera natural empezarás a ser puesto para servir en lo que el Señor ordena, en el orden que lo ha establecido. ¿Ven por qué es importante esta sección que Pablo nos está enseñando? Porque si esto no lo tenemos claro, nosotros seremos cómplices de que en el púlpito se paren no pastores, sino mercaderes de la fe.
no hombres que quieren servir en la obra de Dios, sino que quieren enriquecerse a través de la obra de Dios. Y es responsabilidad de todos conocer estas verdades. Así que quiero terminar esta introducción a esta sección dejando algo claro. Claro que debemos anhelar el pastorado. Y no podemos descalificar esta noble labor por todos los que hoy con título de pastor se han convertido en ladrones, en abusadores sexuales, en violadores. Que estos hombres estén utilizando su título para enriquecerse y para satisfacer sus pasiones perversas no significa que el oficio es malo. No, es noble, es glorioso. Pero la iglesia es garante de que quien enseñe en la iglesia tenga estas características. Y ojo, no solo en el momento de nombrarlo, sino después de ser nombrado. Pues si nosotros nombramos un hombre con estas cualidades, pero en 1 o 2 años empiezan a desaparecer, la iglesia debe llamarlo a disciplina y si no se arrepiente, cesar de su oficio. Pero también esa falsa noción, no, es que cayó en adulterio, pero el Señor dice que perdonemos y hay que restaurarlo. Claro, si un pastor cae en adulterio, hay que restaurarlo. Hay que ayudarlo a que vaya al Señor a perdón, pero que nunca vuelva a ser pastor, porque queda descalificado para el ministerio. Ay, el pastor fue sorprendido robándose unas cuantas ofrendas de la iglesia. No fueron muchas, fueron unas cuantas. Pobrecito, todos somos humanos y erramos. Démosle una oportunidad, claro, restaurémoslo. Enseñémosle que robar es pecado y que se arrepienta de su pecado, pero nunca más vuelva al pastorado. Queda descalificado para siempre por ladrón y por adúltero. Ay, al Señor perdonarlo es un exadúltero, sí, es un ladrón, ex ladrón, sí, pero también ahora es un ex pastor. Ya no puede ser pastor, y esto lo digo con temor y temblor. Pero lo enseño con alegría, porque si mañana yo llegara a caer en adulterio, llegara a ser sorprendido robando a la iglesia, ustedes con autoridad dirán, pastor, tú lo enseñaste. Pero si la iglesia no conoce estas cosas, seguirán bajo esa falsa idea, es que no debemos mirar al pastor sino a Dios. Allá él si roba, allá él si adultera, él tendrá que darle. Eso es falso, eso es para manipular las iglesias. Por eso hoy las iglesias son cómplices del pecado de muchos que están ejerciendo autoridad. Así que iglesia del Señor, tengan esto en alta estima. Pero también aquellos que aún no han puesto su fe en Cristo, que tal vez hoy vienen por primera vez y tal vez están molestos y decepcionados de las iglesias. Yo quiero que hoy salgas de este lugar teniendo algo claro. Tú no estás decepcionado de la iglesia de Cristo, tú estás decepcionado de los mercaderes, de los ladrones, de los pastores que se enseñorean de tu conciencia. Y no uses esto como excusa para seguir sin congregarte. No uses esto como excusa para seguir viviendo a tu manera. Sí, hay hombres con el título de pastor que son ladrones, abusadores, mentirosos. Pero la solución no es dejar de congregarte. La solución es que vayas a una iglesia y no te canses hasta que encuentres un lugar, no perfecto porque no lo hallarás, pero sí lo más cercano posible a la Biblia, en lo que se enseña y en cómo la viven. Pero Dios no cambia y el orden que Él ha establecido sigue vigente, así los lugares en los que hayas asistido te hayan decepcionado. Si tú te has autonombrado, por favor arrepiéntete y no sigas más en esa carrera porque esto no te hará provecho a ti ni a otros. Ay, es que yo creo que esto es de Dios porque es que todo se está dando. Todo se está dando para desobedecer a Dios. Cuidado. Y si tú estás herido y decepcionado, ve al Señor para que te sane, pero no te excuses más. Debes congregarte y debes tener un pastor por autoridad, pero asegúrate que sea en los términos bíblicos.
hay una gran esperanza, y es que todos nuestros pastores siempre serán imperfectos, pero la cabeza de la iglesia es el pastor perfecto. Y aunque debemos ser diligentes en la elección de nuestros ancianos, la iglesia siempre tiene su confianza en el pastor de pastores, que es Jesucristo, el varón perfecto. Y a pesar de los aciertos y los desaciertos de sus siervos, nada impedirá que la obra del Señor siga avanzando a feliz término. Mis hermanos, que esto nos ayude a tener en alta estima al pastorado, pero a verlo en la proporción correcta. Y que esto también les anime a orar por sus pastores, porque este oficio no es nada sencillo. Vamos a orar al Señor. Señor y Dios, queremos darte gracias por tu bondad. Hola, hola. Hola, sonido. Queremos darte gracias por esta palabra fiel que hoy nos enseñas. Y yo soy el primero en decirte cuánto terror y temblor siento ante las verdades contenidas en tu palabra. Y hoy junto con mis hermanos te rogamos para que dotes esta iglesia local con ancianos, obispos o pastores conforme a tu palabra, enviados por ti, puestos por ti. Mi Señor, que si en mí no están las cualificaciones o hay un abandono de las mismas, mis hermanos no teman en confrontar mi pecado y aún llamarme a cesar el oficio si encontraran razones para descalificarme. Y que si esto algún día llega a pasar, tenga la humildad suficiente para hacerme a un lado, por bien a mí y a mi familia, pero principalmente por gloria de tu nombre y por bien de tu pueblo. Ayúdanos a elegir ancianos para nuestra iglesia local cuando sea el momento, no por afectos personales, no por afinidades, sino por las cualidades bíblicas que tú explícitamente has dejado. Hoy te pedimos perdón por todas las veces que queriendo hacer bien hemos hecho mal. Hoy te pedimos perdón por todas aquellas veces que con buenas intenciones lo único que hemos hecho es cometer grandes pecados. Pero hoy también te rogamos para que todos los varones de esta iglesia anhelen la obra del obispado, anhelen vivir para ti y para tu gloria. Que nuestros niños desde ya anhelen servirte, no por fama, no por poder, no por dinero, sino por gratitud a esa salvación tan grande que nos has dado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a tomar la cena del Señor. Le pido que incline su rostro para concentrarse